¿Cómo están gamers de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy continuaremos con la saga Resident Evil hablando del código Verónica. Esto es el archivo del jugador y comencemos. Resident Evil. Capítulo 1. La fuga de Claire. Diciembre de 1998. 3 meses después de Raccoon City. La lluvia golpeaba el concreto con fuerza mientras las luces de emergencia destellaban en la base de Umbrella en París. En la oscuridad, una figura se escabullía entre sombras, deslizándose como una pantera. Era Claire Redfield, hermana de Chris, y miembro accidental en una guerra contra una corporación que parecía más poderosa que cualquier gobierno. Desde su escape de Raccoon City, Claire no había descansado. Sabía que su hermano, desaparecido en combate contra Umbrella, podría estar aún con vida. Lo buscó por toda Europa, siguiendo pistas, nombres, datos que apuntaban a los laboratorios ocultos de Umbrella. Ahora, se encontraba en el corazón del enemigo, sola, sin armas, sin aliados. Solo con una cosa en mente, encontrar a Chris. El intento de infiltración fue breve y desastroso. Claire fue descubierta, capturada y llevada a una instalación de máxima seguridad en una isla remota del sur, propiedad privada de Umbrella, la isla Rockford, un sitio donde los enemigos no eran solo humanos, y la muerte acechaba en cada rincón. Allí fue encarcelada, sin juicio, sin registro, como si nunca hubiese existido. Pasaron unas pocas horas, y entonces, la oscuridad descendió. Una explosión sacudió la isla, las alarmas sonaron, y luego, el silencio. Claire despertó en su celda. El guardia que la custodiaba yacía muerto, con la cabeza abierta de un disparo. Afuera, gritos, sirenas, monstruos. Alguien, o algo, había atacado la isla. El virus T, una vez más, se había liberado. Claire escapó de su celda. No había tiempo para pensar. En los pasillos se encontraba con los horrores ya conocidos, zombies sedientos de sangre, cuerpos reanimados por la ciencia maldita de Umbrella. Pero también, había algo nuevo, algo más organizado, más oscuro. En su recorrido por las ruinas de la isla, conoció a Steve Burnside, un joven impulsivo, hijo de ex empleados de Umbrella que habían sido traicionados. Steve también había sido encarcelado, y ahora luchaba por su vida con la misma desesperación que Claire. Al principio, se mostró reacio a colaborar. Pero el infierno une incluso a los más opuestos. Claire y Steve se convirtieron en aliados por necesidad. Y luego, lentamente, en algo más. Los sobrevivientes eran pocos. La isla, plagada. Algo más grave que una simple fuga de virus había ocurrido. Claire sospechaba que estaban siendo usados. ¿Pero por quién? La respuesta no tardaría en llegar. Una figura los observaba desde lo alto de una torre. Su nombre era Alfred Ashford. Capítulo 2. Isla Rockford, sangre y secretos. Las instalaciones de la isla Rockford estaban sumidas en el caos. Las luces parpadeaban sobre cadáveres, los laboratorios ardían en llamas, y las criaturas liberadas por el virus recorrían los corredores como animales hambrientos. Pero lo más inquietante no era lo que acechaba en las sombras, sino quien las observaba desde arriba. Alfred Ashford, comandante en jefe de la isla, miembro de una de las familias fundadoras de Umbrella, era un hombre elegante, educado, y completamente fuera de sí. Su mente había sido atrapada en una telaraña de obsesiones, delirios y un lazo enfermizo con una figura invisible, su hermana gemela, Alexia. Aunque nadie la había visto en años, Alfred hablaba con ella, le dedicaba palabras de amor, y mantenía conversaciones enteras frente a un espejo vacío. Para Alfred, Claire no era una simple prisionera, era una intrusa, una amenaza para el legado de los Ashford, y peor aún, una testigo. No podía permitir que escapara. Mientras Claire y Steve atravesaban la isla buscando una salida, Alfred los espiaba, manipulando puertas, soltando trampas, liberando enemigos. En una de las salas del complejo, Claire encontró un laboratorio oculto. Allí, descubrió documentos sobre experimentos genéticos, mutaciones controladas, y un nombre que comenzaba a repetirse con demasiada frecuencia: Alexia Ashford. ¿Quién era realmente Alexia? ¿Y por qué parecía estar en el centro de todo? Los enfrentamientos se intensificaban.
En una de las zonas industriales, Claire y Steve lucharon contra una nueva variante del virus, el Bandersnatch, una criatura deforme con un solo brazo alargado, capaz de alcanzar a gran velocidad. No era una creación accidental, era un prototipo, un experimento deliberado. La historia que Claire creía conocer sobre Umbrella era apenas la superficie. Los Ashford no solo habían ayudado a fundar la corporación, eran sus alquimistas, sus pioneros, y su locura, ahora, amenazaba con derramarse sobre el mundo. Durante una breve pausa, Steve compartió con Claire algo de su pasado. Su padre, una vez ingeniero de Umbrella, había sido arrestado por intentar filtrar secretos corporativos. Sí, apenas un adolescente, había sido encarcelado junto a él. Poco después, su padre fue asesinado. Steve lo vio morir, y desde entonces, arrastraba una mezcla de rabia, dolor y confusión. Pero con Claire, algo en él comenzaba a sanar. Mientras tanto, Alfred seguía su descenso. Ya no solo hablaba con su hermana imaginaria, ahora, se vestía como ella, caminaba como ella, incluso usaba su voz. Su mente había roto la barrera entre la realidad y la ilusión. En sus ojos, Claire era la ladrona que intentaba arrebatarle a su amada Alexia. Claire y Steve llegaron a la mansión principal de la isla, una construcción victoriana, elegante, siniestra. En su interior, retratos de los Ashford adornaban los muros como estatuas de una dinastía olvidada. Allí descubrieron los registros de una conspiración más antigua que la misma Umbrella, el Proyecto Alexia. Años atrás, la familia Ashford intentó crear el ser humano perfecto, usando el virus progenitor, mezclado con ADN real de una noble del siglo XIX, desarrollaron una cepa mutada, el virus de Verónica. Alfred y Alexia fueron los resultados de ese experimento. Genios, sí, pero también monstruos en potencia. Alexia había sido inyectada con el virus a los 10 años. Para controlar su desarrollo, fue criogenizada. Según Alfred, ella no estaba muerta, solo dormía, esperando el momento de su renacimiento. Claire y Steve intentaron escapar por un avión de carga, pero Alfred los interceptó y activó un sistema de piloto automático que los dirigió, no hacia la libertad, sino hacia una nueva prisión. El destino, la Antártida. Capítulo 3. Alexander, Alfred y el legado Ashford. El avión descendió como una ave herida sobre la base de Umbrella en la Antártida, rompiendo el silencio polar con un estruendo de metal y nieve. Claire y Steve, aturdidos pero vivos, emergieron del fuselaje. Afuera, el frío era mortal, pero en el interior del complejo, la temperatura era aún más baja, no por el clima, sino por la sensación de muerte suspendida en el aire. Este lugar no era solo una base de investigación, era un santuario. Un mausoleo de hielo construido sobre los secretos más oscuros de la familia Ashford. Claire sabía que estaban en territorio aún más peligroso. La arquitectura del recinto imitaba una vieja mansión inglesa, adornada con símbolos de nobleza, laboratorios ocultos y sistemas de seguridad automáticos. Todo parecía diseñado para adorar a alguien, a ella, Alexia Ashford. Steve intentó mantener el ánimo, pero algo en el lugar lo alteraba. Había recuerdos enterrados allí, fotografías antiguas, documentos, y una celda sellada con acero reforzado. En ella, el cuerpo congelado de Alexia dormía en un tanque criogénico, con los ojos cerrados, y el virus corriendo por sus venas. Mientras exploraban, Claire descubrió los registros del patriarca de la familia, Alexander Ashford, el padre de los gemelos, un científico brillante, pero marcado por una ambición que lo destruyó. Fue él quien ideó el proyecto Verónica, utilizando los restos de la matriarca original Ashford, una noble llamada Verónica, para crear descendientes superiores. Manipuló embriones, alteró genomas, y engendró a Alfred y Alexia. Pero el resultado no fue como esperaba. Alexia superó todas las expectativas. Era un prodigio, una mente brillante, cruel e inmensamente orgullosa. Desde niña, despreciaba a su padre por considerarlo débil. Alfred, por otro lado, fue imperfecto, inestable, obsesionado con su hermana, vivió bajo su sombra. Y cuando Alexia decidió inyectarse el virus de Verónica y entrar en animación suspendida, Alfred se convirtió en su guardián.
su devoto, su marioneta, y ahora, estaba a punto de despertarla. En la cima de la instalación, Alfred, herido y delirante tras sus múltiples encuentros con Claire y Steve, activó el sistema de descongelamiento. Cayó arrodillado, riendo, mientras pronunciaba el nombre de su hermana como una oración. Y finalmente, después de más de 15 años en hielo, Alexia abrió los ojos. Su piel era pálida como el mármol, sus cabellos, dorados como el fuego, y su mirada, inhumana. Claire y Steve intentaron escapar, pero Alexia los interceptó. Lo que antes era una niña prodigio, ahora era una diosa biológica. El virus de Verónica había transformado su cuerpo en algo superior. Sus venas ardían con una floración orgánica que se extendía por sus brazos como ramas vivas. Su sangre, ahora fusionada con el virus, le otorgaba control sobre criaturas vegetales, insectos, y su propia mutación. Steve intentó disparar, pero fue inútil. Alexia apenas se inmutó. Con un movimiento, lo separó. Claire fue encerrada. Steve, llevado a una celda de experimentación. Alexia no quería matarlos. No todavía. Tenía planes más elaborados. Mientras tanto, al otro lado del mundo, una señal de socorro llegaba a las manos de un viejo conocido, Chris Redfield. Tras meses de investigación y operaciones encubiertas, Chris recibió una pista sobre el paradero de su hermana. El mensaje era corto, casi codificado, pero bastó una frase para ponerlo en marcha: Umbrella, Rockford, Claire. Sin dudarlo, Chris se dirigió a la isla destruida, encontrando sus ruinas aún humeantes, sus instalaciones colapsadas, y una advertencia: Wesker había regresado. Capítulo 4. El regreso de Chris Redfield. El helicóptero sobrevoló los restos de Isla Rockford como un ave carroñera. Donde antes había una base militar y laboratorios, ahora solo quedaban ruinas, llamas y cuerpos putrefactos. Chris Redfield descendió con una expresión de acero. No necesitaba ver más. Claire había estado allí, y no estaba muerta, aún. Años de combate lo habían convertido en un guerrero endurecido, pero lo que encontró en la isla le heló la sangre. No eran solo zombies. Era como si la locura hubiera tomado forma física. Encontró registros de Alfred Ashford, cámaras de vigilancia rotas, criaturas mutadas que parecían salidas de una pesadilla vegetal, y entonces lo vio, de pie entre las sombras, como si el tiempo no hubiese pasado. Albert Wesker, el traidor, el ex-Stars, que los había vendido en la mansión Spencer, el que Chris creyó muerto en el laboratorio subterráneo de Raccoon City, pero allí estaba, más vivo que nunca, y diferente. Sus ojos brillaban con un resplandor ámbar, sus movimientos eran antinaturales. El virus experimental que se inyectó antes de su muerte, lo había convertido en algo más que humano. Chris apuntó su arma. Wesker sonrió. El enfrentamiento fue brutal. Chris disparó sin dudar, pero Wesker se movía como un relámpago. En segundos, el capitán de Stars lo desarmó y lo levantó del cuello, pero no lo mató. No estoy aquí por ti, Chris, dijo con desprecio. Estoy aquí por ella, por Alexia. Wesker no era un simple espectador. Había financiado el ataque a Rockford. Quería el virus de Verónica. Quería poder. Pero Chris no se rendiría. Escapó con dificultad. Encontró una base secundaria y una pista. Claire había sido llevada a la Antártida. Sin pensarlo, robó un avión y partió hacia el continente helado. En la base antártica, Claire despertó en una cámara de contención. Las raíces mutantes del virus de Verónica habían comenzado a invadir la instalación. Todo estaba vivo: las paredes, las puertas, el suelo. Alexia no solo controlaba a las criaturas, controlaba el entorno. Era como si la base misma respirara con su pulso. Claire logró escapar y encontró a Steve, encadenado, inconsciente. Wesker había usado su cuerpo para experimentar. El virus lo había transformado. Ahora era una bestia enorme, con garras, ojos inyectados, y una fuerza descomunal. Pero lo más trágico era que aún podía hablar. Claire, corre, murmuró con dolor, antes de que la mutación tomara el control. Se desató una batalla feroz. Claire no quería matarlo. Steve luchaba desde dentro, intentando detenerse, resistir. Finalmente,
En un último esfuerzo de humanidad, Steve rompió sus ataduras mentales y se lanzó contra un generador, hiriéndose fatalmente para salvarla. Claire corrió hacia él, lo sostuvo mientras su cuerpo regresaba a la forma humana. Entre lágrimas, Steve le tomó la mano y le dijo lo que nunca pudo en vida. Quise protegerte, como tú me protegiste a mí, y murió, con una sonrisa débil. Claire gritó de dolor. Ya no era una sobreviviente, era una testigo de una guerra cruel, donde los inocentes siempre eran los primeros en caer. En ese momento, Chris llegó. Hermano y hermana se abrazaron. No hubo palabras, solo el silencio de la nieve y el calor de una familia reunida en el infierno. Pero la pesadilla aún no había terminado. Alexia los esperaba. Capítulo 5. Venganza, traición y el fin de los Ashford. Las raíces del virus se deslizaban como venas vivas por las paredes de la base antártica. La temperatura descendía a niveles imposibles, pero el aire estaba caliente, casi febril. La infección había tomado cuerpo, mente y estructura. Ya no era un virus, era una voluntad. Y en el centro de todo, Alexia Ashford, la emperatriz del nuevo mundo. Chris y Claire se abrieron paso entre hordas de criaturas mutadas, pasillos deformados por la biomateria, y trampas vivas que se cerraban como mandíbulas de carne. Claire, rota por la pérdida de Steve, apenas contenía la furia. Chris, decidido a poner fin a este infierno, no pensaba rendirse. Llegaron al núcleo de la base, un trono orgánico donde Alexia los esperaba. Vestía un traje de flores mutadas, su cabello flotaba en el aire como en el vacío. No caminaba, se deslizaba. Sonreía con una calma inhumana. Y entonces, sin previo aviso, mutó. Su cuerpo se fragmentó. Una columna espinal se alargó. Brazos se convirtieron en tentáculos. Insectos emergieron de su espalda. Su sangre era fuego vivo. La batalla final había comenzado. Chris luchó con todo. Usó lanzagranadas, rifles, explosivos. Pero Alexia no era una simple criatura. Era el virus personificado. Su cuerpo mutaba una y otra vez, resistiendo cada ataque. Claire activó el sistema de autodestrucción de la base, esperando forzar una huida. Pero no había huida posible si Alexia seguía viva. En el clímax del combate, Alexia tomó su forma final, un cuerpo alado, casi etéreo, cubierto de pétalos de carne y ojos reptilianos. Cada aleteo de sus alas liberaba esporas mortales. Cada grito era un rugido vegetal. Chris activó un arma experimental, un rifle de plasma térmico oculto en los niveles inferiores. Solo había una carga, solo un disparo. Mientras Claire la mantenía ocupada, Chris apuntó, esperó el momento exacto, y disparó. El rayo atravesó a Alexia en el pecho. Su cuerpo explotó en un torbellino de fuego verde y sangre fosforescente. Gritó como una diosa caída, y se desintegró. Alexia Ashford había muerto, pero no el peligro. Mientras la base comenzaba a colapsar, Wesker apareció, arrastrando un pequeño maletín. He venido por la muestra del virus, declaró, indiferente al caos a su alrededor. Claire intentó detenerlo, pero fue inútil. Wesker, ahora mejorado con velocidad y fuerzas sobrehumanas, desarmó a ambos con facilidad. Chris se levantó, furioso, y se enfrentó a su antiguo capitán. Esta vez, con todo el odio acumulado desde Raccoon City. El combate fue brutal, puños contra hueso, metal contra músculo. Chris golpeó con todas sus fuerzas, pero Wesker se burlaba. Tú no entiendes el futuro, Redfield. No puedes detener lo inevitable. Chris, ensangrentado, se levantó una vez más. Puede que no, pero sí puedo detenerte. Una explosión cercana sacudió la sala. Un tanque criogénico se rompió y la presión lanzó a Wesker contra una columna. La muestra del virus cayó, destruida. Wesker, furioso, sujetó a Claire del cuello, dispuesto a matarla, pero Chris le apuntó al rostro. Suéltala. Por un segundo, el tiempo se congeló. Wesker sonrió, y la soltó. Habrá otra ocasión, dijo, desapareciendo entre las sombras mientras la base ardía a su alrededor. Chris y Claire escaparon en un ascensor de emergencia. Atrás quedaban las cenizas de los Ashford, una familia cuyo legado había sido poder, locura y muerte. En el helipuerto, el viento soplaba con violencia. Chris miró a su hermana. Lo logramos.
Claire, mirando al cielo gris, pensó en Steve, en Alfred, en Alexia, en todos los que cayeron. Sí, pero esto no ha terminado. Umbrella aún está ahí. Chris asintió. Entonces vamos a derribarla, juntos. El helicóptero despegó, dejando atrás el hielo, la sangre y los horrores congelados de la Antártida. La guerra contra Umbrella no había terminado, pero los Redfield estaban listos.